Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver problemas con ecuaciones de segundo grado. Este video me lo pidió Briana, que me dijo que le estaba costando un poquito este tema, así que Briana, espero que el video te sirva. En este video vamos a resolver un problema en donde tenemos que trabajar con geometría, pero a su vez también con un poquito de lenguaje coloquial, porque te está pidiendo 3 números consecutivos. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como todo problema, ¿sí? Lo primero que hacemos es leerlo bien detalladamente. En este caso nos dice que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a ir poniendo todos los datos que tenemos, ¿vale? Es un triángulo rectángulo, ¿bien? Cuyas medidas de los lados nos dice que son 3 números consecutivos. Y el problema nos está pidiendo cuánto mide cada lado, cuál es el área y cuál es el perímetro de ese triángulo. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a armar. Lo primero que yo te aconsejo hacer siempre cuando veas o cuando tengas que resolver un problema con geometría es hacer siempre la figura. Bien, entonces, vamos ahora a ver lo que es un triángulo rectángulo. La característica más importante del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, un triángulo rectángulo quedaría algo por el estilo. Quisiera decirte también que te quedes hasta el final del video, porque vas a ver que en esta clase de ejercicios es muy normal que tengamos que desestimar una de las soluciones, ¿sí? Descartar una de las soluciones porque no es coherente con lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Quédate hasta el final, como recién te dije, para que veas de qué se trata eso, ¿sí? Ya tenemos el triángulo rectángulo, ahora vamos a ver cómo hacemos para representar la medida de los lados, que son 3 números consecutivos. Primero te lo voy a dar ejemplos numéricos y luego vamos a lo general, que es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Porque no sabemos de cuántos son sus lados. Bien, entonces, mira, si yo te digo, por ejemplo, el número 7, el consecutivo del número 7 va a ser el 8. ¿Estamos de acuerdo? El consecutivo es el siguiente, el que le sigue. Pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta el número original, ¿sí? Es decir, si yo tengo el número 8, ¿qué le hice al 7 para que se convierta en 8? Al 7 le sumé 1. ¿Bien? Entonces tengo el número y tengo su consecutivo. Vamos a ver, por ejemplo, el 29. Si yo tengo el número 29 y el consecutivo del 29, ¿cuál sería? El 30, ¿no es cierto? ¿Y qué hice yo al 29 para que se convierta en 30? Le sumé 1. Bien, y así lo puedes hacer con cualquier número. Entonces, ¿qué pasa si es un número cualquiera? No tenemos un número en particular, tenemos un número cualquiera. Vamos a llamarlo X. Al número original, para conseguir su consecutivo, ¿qué hice? Le sumé ¿cuánto? Siempre. Le sumé 1. Entonces, cuando vos tenés un número general X, su consecutivo, ¿cuánto va a ser? Va a ser el mismo número X sumado 1. Y ahí tengo 2 números consecutivos. Tengo un número y tengo el siguiente, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que nos piden 3 números consecutivos. Entonces, vamos a ver cómo armamos. Yo tengo el 7, el consecutivo del 7 es el 8, y el consecutivo del 8 es el 9. ¿Está bien? Pero yo lo tengo que armar con el número original. ¿Cuánto le agregué yo al 7 para que sea 9? Le agregué 2, le sumé 2. ¿Bien? Fíjate que con 29, ¿sí? El consecutivo es 30 y el siguiente, ¿cuánto es? 31. Pero si yo lo quiero armar en función de 29, ¿cuánto le sumo? Le sumo 2, ¿sí? O sea que a nivel general, ahora va a ser X más ¿cuánto? Fíjate, ¿cuánto le agregamos a cada uno? En este caso, le agregamos 2, ¿sí? Bien, si ahora vos te estaría pidiendo 4 números consecutivos, sería X, X más 1, X más 2, X más 3. Y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos los 3 lados del triángulo rectángulo, que son consecutivos, nos dicen. Acá tengo uno, otro y otro. Ahora, yo no puedo poner cada uno de estos 3 números en cualquier lado del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertas características. ¿Qué otra característica tenemos en el triángulo rectángulo? Que siempre, el lado opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa, ¿sí? Acá estaría la hipotenusa.
Y siempre la hipotenusa es el lado más grande de los tres lados del triángulo. Entonces, si yo miro los tres lados que yo tengo acá, x, x más 1 y x más 2, la hipotenusa, ¿cuál va a ser? Va a ser el más grande de los tres. O sea que la hipotenusa va a ser x más 2. Bien, ahora vamos a ver cuál cateto le corresponde a cada uno. Al cateto que yo tengo acá abajo lo voy a llamar x. Y al otro cateto lo voy a llamar x más 1. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Antes de continuar con el video, te quiero decir que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Te quisiera invitar a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemáticas dedicados al nivel secundario y al ingreso a la facultad. Y además quisiera decirte que si querés colaborar con este proyecto educativo que decidí crear, en la descripción del video vas a encontrar los links en donde vas a poder hacer una donación o una colaboración. Cualquier donación o colaboración que vos quieras hacer, por más pequeña que sea, me ayudás muchísimo a poder seguir creando videos educativos gratuitos. Bien, dicho todo eso, ahora sí continuemos con este video a ver cómo podemos encontrar los lados, el área y el perímetro. Si yo tengo un triángulo rectángulo, lo primero que se me ocurre hacer es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque me relaciona la hipotenusa con los catetos. Si vos querés repasar en profundidad el teorema de Pitágoras, te dejo la recomendación acá arriba y en la descripción del video, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, es decir, a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, vamos a reemplazar la hipotenusa al cuadrado, nos quedaría x más 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? A un cateto, x al cuadrado, más el otro cateto, x más 1 al cuadrado. Fíjate que yo acá le pongo paréntesis. ¿Por qué? Porque hay dos términos adentro, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajamos con esto. Recordá algo muy, pero muy importante. Vos no podés hacer esto. X más 2, por ejemplo, al cuadrado, distribuir el cuadrado, ¿sí? No, esto está tremendamente prohibido. ¿Por qué? Porque la potencia no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Entonces, ¿cómo vas a resolver esto? Tenés dos maneras de hacerlo. Uno es haciendo propiedad distributiva, pero ¿cómo? Haciendo propiedad distributiva. Desarmando esto, ¿sí? Vos sabés que x más 2 al cuadrado, por el desarrollo de una potencia, sabes que la base la multiplicás ¿cuántas veces? 2 veces, ¿sí? Y ahí haces propiedad distributiva, sacamos los paréntesis y podés continuar, ¿bien? Y la otra es utilizando el cuadro de un binomio. Yo lo que voy a hacer el cuadro de un binomio porque me resulta mucho más fácil. Si no recordás cómo se hace, también te lo dejo en la descripción, ¿sí? Fíjate, a más b al cuadrado, esto es igual a ¿qué? A al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo término más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser a y b va a ser 2. Empezamos a trabajar, ¿sí? Te va a quedar el primer término al cuadrado, es decir, el primer término que es x al cuadrado más 2 veces el primer término, que es x, por b, que es 2, ¿sí? Más el segundo término del cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado. Resolvemos, x al cuadrado, ¿sí? Acá nos quedaría más 2 por 2, 4x, más 4. Es decir, que en vez de poner x más 2 al cuadrado, nos va a quedar x cuadrado más 4x más 4. Igual, vamos a trabajar del otro lado ahora. Este término lo bajamos igual porque no puedo hacer nada, más, y acá voy a hacer de nuevo el cuadrado de un binomio. Esto te va a quedar x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 1, 2x, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es 1. Bien, fíjate que ya ahí me deshice de todos los paréntesis. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar todo lo que pueda agrupar. Acá no puedo hacer nada, copio igual. Acá fíjate que puedo agrupar las x al cuadrado, tengo acá y acá, es decir que tengo x cuadrado más x al cuadrado, me queda 2x al cuadrado más 2x más 1. Bien, y fíjate que ya tenemos
una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque tengo un término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula resolvente, también conocida como Pascal. Pero para poder resolver y utilizar esa fórmula, primeramente tengo que igualar todo a cero. Es decir, que uno de los dos lados tiene que ser igual a cero. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a pasar todo esto para este lado. Bien, entonces pasemos todo esto para allá. Nos va a quedar esto igual. 2x al cuadrado más 2x más 1. X al cuadrado, como no tiene nada adelante, es un número positivo, por lo tanto lo pasamos negativo. Bien, menos 4x menos 4. Y todo esto igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate, tenés cuadrado con cuadrado, ¿sí? Término de x con x y término independiente, es decir, sin x. Por lo tanto, esto te va a quedar 0 igual 2x al cuadrado. Acordate que acá hay una x al cuadrado, 2 menos 1 nos queda una x al cuadrado, ¿sí? 2x menos 4x nos queda menos 2x. 1 menos 4 nos queda menos 3. Bien, y ahí tenemos la ecuación para poder resolver utilizando la fórmula resolvente o general o Bhaskara. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, lo que sí tenés que tener en cuenta es que ya para esta altura del problema tenés que saber utilizar muy pero muy bien esta fórmula. Si no te acordás, también te dejo la recomendación. Dale. Lo primero que hacemos es encontramos A, B y C. A es el número que está acompañado de la x al cuadrado, entonces como acá no hay nada, hay un 1. B, el que tiene la x solita, menos 2. Y C, el que no tiene x. Bien, copiamos la fórmula. Empezamos a reemplazar. Menos de la fórmula. B, ¿cuánto nos da? Menos 2. Más menos, raíz cuadrada de ¿cuánto? De menos 2 al cuadrado. Ojo acá, pone paréntesis. Menos 4 por 1, que vale A, por C, que vale menos 3. Todo sobre 2 por A, que es 1. Bien, sigamos acá abajo. Nos queda menos por menos más, o sea que nos queda 2, más menos, raíz, menos 2 al cuadrado es 4, menos por menos más, 4 por 1, 4, por 3, 12, todo sobre 2 por 1, 2. Bien, sigamos resolviendo. 2 más menos 4 más 12, 16, raíz 16, 4, sobre 2. Y ahora sí, buscamos las dos posibles soluciones, x1 y x2. Y acá va a pasar algo muy, pero muy importante, en donde vas a tener que prestar muchísima atención, ¿sí? Vas a ver lo que va a pasar. Bien, 2 más 4 sobre 2, 2 menos 4 sobre 2. O sea que acá nos queda 2 más 4, 6, sobre 2 nos quedó 3. Vamos con el otro. 2 menos 4 nos queda menos 2, sobre 2, esto nos queda menos 1. Nos dio un número negativo, pero yo estoy hablando de la distancia de los lados, de cuánto mide cada lado. ¿Puede ser un número negativo? No, nunca. En esta clase de problemas, cuando tengas que llegar a esta parte y te da un número negativo, eso, si es que está correcto lo que hiciste, lo descartas, ¿sí? Descarto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la distancia de los lados de un triángulo y nunca puede ser negativo. O sea que x, el único valor que te quedó es que vale 3. Bien, una vez que ya tengo que x vale 3, ahora sí vamos a empezar a contestar todas las preguntas que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Vamos a hacer eso y ya terminamos con el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, continuemos con esto. Ya sé que un lado vale 3. ¿Por qué? Porque x es igual a 3. Bien, este otro lado, ¿cuánto va a valer? Va a ser 3 más 1, que va a ser ¿cuánto? 4, ¿bien? Y acá va a ser 3 más 2, que va a ser 5. Entonces ya tengo cuánto vale cada lado, ¿sí? Bien, entonces fíjate que ahí ya respondí cuánto vale cada lado. Ahora vamos a ver el área y el perímetro, ¿bien? Bien, fíjate que yo no estoy hablando de unidades, ¿sí? La unidad después se la pones vos si querés que sean metros, centímetros, lo que quieras trabajar, porque acá el problema no me está diciendo ninguna medida. Bien, bueno, vamos a sacar el área. Vos acordate que para sacar el área necesitas saber las fórmulas de cada figura en particular. En particular, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Bien, entonces, la base, ¿cuánto va a ser? 3 por la altura. Acuérdate que la altura siempre es el lado perpendicular a la base, ¿sí? Va a ser 4 sobre 2. O sea que nos queda 3 por 4, 12 sobre 2. Y acá sería 12 dividido 2, nos quedaría 6, que
la unidad que vos quieras, pero acuérdate que siempre es al cuadrado, ¿bien? Siempre el área va a ser al cuadrado. Vamos a sacar el perímetro. ¿El perímetro qué es? La suma de los lados, es decir, 3 más 4 más 5. O sea que esto nos queda 3 más 4, 7. 7 más 5 nos queda 12 unidades. Y el perímetro no va al cuadrado, ¿sí? Va directamente con la unidad que vos decidas poner. Y ahí terminamos con este video. Encontramos cuánto vale cada lado, encontramos el área y el perímetro. Nos vemos en próximos videos. Saludos.